la hora de la revelación. Está usted en la sintonía del programa que presenta las verdades de la restauración para esta edad conforme a las profecías bíblicas. Esta restauración ha sido traída a la luz por el profeta de la edad, según la profecía de Malaquías 4:5. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Jesús dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pedro dijo: es menester que el cielo tenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. De Dios para hoy dijo: unidos con Dios es tener el Espíritu de Dios en nosotros de acuerdo con la palabra, toda la palabra completa, y hacerla manifestar en poder. No se aparte de nuestra sintonía y entérese de los designios de Dios para estos días. Y ahora me es grato dejar con usted una vez más al reverendo Oscar Galdona en un nuevo mensaje de actualidad. Un saludo muy cordial para cada uno de nuestros oyentes en esta ocasión nueva, cuando el Señor nos permite traer palabra de la edad para los que nos escuchan. Quiero leer en esta ocasión, como base de nuestro mensaje que hemos titulado Dolores de parto, quiero leer en Juan 16 algunos versos, comenzando con el 16, que dicen así: el maestro dijo: un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poquito? No entendemos lo que habla. Y conoció Jesús que le querían preguntar, y díjoles: ¿preguntáis entre vosotros de esto que dije, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. La mujer cuando pare tiene dolor, porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. El Señor bendiga hasta aquí esta porción de su palabra. Queremos entrar en un mensajito que, como dijimos al principio, lo titulamos Dolores de parto. Quizás el título de este mensaje no parecerá ser muy bíblico para algunos. Con todo encierra una verdad muy importante de la Escritura, y el Señor usó la expresión de esa manera. Porque el maestro, al hablar estas palabras que hemos citado, hablaba en principio para dar a entender que la tristeza del pueblo se tornaría en gozo, sabiendo que el nacimiento o comienzo del cristianismo estaba por darse a la luz, y los dolores de parto la figuraban. Ahora sabemos que lo viejo tiene que morir para dar paso a lo nuevo que nace. Todo lo que da a luz tiene dolores de parto. Esto era lo que el maestro sabía que sucedería con los discípulos. Ellos tendrían dolor y tristeza. Ahora entendemos que el nacimiento natural tipifica el nacimiento espiritual. Las cosas en lo natural tipifican lo espiritual. Dios así lo ha puesto en la naturaleza, de tal modo que cuando las observamos con cuidado, nos damos cuenta que la naturaleza está revelando grandes verdades de Dios. Lo que pasa es que mucha gente se hace miope ante las verdades y llega a estar ciego ante las cosas espirituales. Pero si usted observa en lo natural, usted verá mensajes espirituales que Dios da a través de su creación. Cuando observamos una planta o un árbol que lucha por existir y vivir, eso tipifica que hay un árbol en un lugar que no muere. Y lo mismo podemos decir de las personas. No importa cuán avanzada en edad están, ellos claman por vida, no desean morir. Y esto tipifica que hay una vida más allá, a donde vivimos para siempre. En 1 de Juan 5:7 está escrito: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. ¿Qué verdad más interesante es esta? Y en el verso 8 dice: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, y el agua, y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Ahora note que los primeros 3 son uno. Hoy oímos mucha tradición diciendo que los 3 son 3, pero aquí la Escritura dice que los 3 son uno. ¿Por qué? Porque es el mismo. El Padre es el Padre, el Hijo es el Padre hecho carne, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ahora dice los otros 3, que no ahora se refieren a lo terreno, dice concuerdan en uno. Esto significa que usted no puede tener el Padre sin tener el Hijo, y no puede tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo, porque es la misma persona. En cambio, usted puede tener el agua sin tener la sangre, y tener la sangre sin el Espíritu. Las edades han probado esta verdad. Agua, sangre, Espíritu, que simbolizan justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Esto está perfectamente tipificado en el nacimiento natural de un niño. En los dolores de parto, la ciencia nos dice que primero viene el derramamiento de agua, después sangre, y finalmente viene la vida, o sea, el niño. Así agua, sangre y espíritu constituyen el nacimiento natural normal. Asimismo es en lo espiritual, el mismo orden. Por eso decimos, las cosas naturales Dios las usa para tipificar sus grandes verdades espirituales. Justificación por la fe y bautismo en agua es lo primero. Después santificación, en la cual Dios limpia y separa de los deseos mundanos. Y bautismo en el Espíritu Santo, con el cual Dios llena ese vaso santificado. Un vaso que usted haya en el patio de su casa, usted no lo toma y así mismo echa agua o leche en él para beber. Usted lo recoge, que ilustra la justificación. Lo lava y lo limpia para ilustrar la santificación.
La palabra santificación en el griego es una palabra compuesta que significa limpiar y apartar o separar. Una limpieza y separación para servicio. No en servicio, sino para servicio. Cuando usted finalmente toma ese vaso que hay en el patio y después de recogerlo y lavarlo, llena el vaso, ¿qué hace? Lo pone en servicio. Allí es donde hallamos que muchos grupos llamados cristianos han fallado y se han quedado, porque no han seguido hasta Pentecostés, porque fueron justificados unos y otros fueron santificados, pero cuando ya estaban listos para ser puestos en servicio por los dones sobrenaturales, rehusaron hacerlo y rehusaron seguir adelante, tildando de muchas cosas que no son estas grandes verdades de Dios. Ahora, mire usted a dónde están. ¿Cuántos son los que están muertos y sin vida? Muchos regresan al patio de nuevo. ¿Por qué? Porque no prosiguiendo hacia adelante quedaron estancados y lo que se estanca se muere. Ahora volviendo al nacimiento natural tipificado. Cuando la fuente de agua rompe, no hay mucho que hacer. Cuando la sangre viene, tampoco hay mucho que se pueda hacer. Pero para poder tener vida en el niño, nos dice la ciencia que hay que darle unas palmaditas al niño. Y esto lo hace llorar y gritar. Si no llora y grita o respira, no es más que un niño sin vida. Pronto habrá que enterrarlo porque se muere, no tiene vida. Esto es lo que tenemos en muchas iglesias y denominaciones hoy. Muchos recién nacidos sin vida. Si al fin no llegan a respirar y llorar, habrá que enterrarlos porque están muertos sin señal de vida. Yo creo que muchos de estos necesitan la vida que viene de unas genuinas palmadas del Evangelio completo, para que griten y salten y hablen en lenguas y no critiquen tanto a los que hablan y brincan y saltan con el gozo del Señor. Así probarán que Dios ha soplado en ellos el soplo, el espíritu de vida. Ahora, en el nacimiento de una planta, la simiente que se siembra tiene que morir. De otra manera, la nueva no sale, la nueva no nace. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar paso al grano nuevo que se desarrolla a través de las etapas de ese grano. Así que la muerte siempre es dura, es dolorosa y trae tristeza. Es lo mismo con un nacimiento, porque con él se trae una vida al mundo. Jesús dijo que su palabra era una simiente que el sembrador salió a sembrar. Por cuanto es necesario que la simiente muera para dar vida nueva, eso fue lo difícil que los fariseos no pudieron entender, porque ellos estaban bajo la ley, y la ley era la palabra de Dios en simiente. Pero cuando la palabra se hizo carne, y así llegó a ser no ley sino gracia, no podían existir los dos a la vez, porque la gracia es superior a la ley. Esto hizo tan difícil que los fariseos estuvieran dispuestos a morir a su ley, para que así la gracia pudiera nacer. Pero así tenía que suceder en el plan de Dios. No podían existir la ley y la gracia juntas. Ahora usted sabe, hablando normalmente, no pueden existir dos cosas así a la vez. Y nuestro punto de mensaje es el dolor y la incomodidad al pasar de un estado a otro, porque así ha sido decretado por Dios. Mire por ejemplo la lluvia que hace germinar la tierra. Ella nace, en la expresión de un poeta, en el campo de los truenos, en un cielo duro y seco. Pero si no tuviéramos un cielo en esas condiciones, ni tuviéramos tampoco los truenos, el agua que se evapora de los mares, etc., no naciera la lluvia. Se necesita, pues, la aspereza de esa atmósfera para producir esas gotas que componen la lluvia. Se necesita el dolor para traer la vida y muerte para dar vida. Las nubes tienen que morir para dar la lluvia. La lluvia es parte de las nubes. Entonces, uno tiene que morir para que el otro exista. Esto es lo que pasa con las semillas cuando se siembran. Primero la semilla es sembrada, y si usted al poco tiempo llega a escarbar la tierra que haya,
una semilla que está como corrompida, que ha muerto. Pero esa semilla, después de esa muerte, brota la vida, y al poco tiempo vemos el tallo que brota, penetra la tierra hacia arriba, siguiendo la atracción del sol, de la lluvia que la nutre, y de ahí sale el tallo, luego sale después la espiga, después sale el grano, y vuelve otra vez a reproducirse, que lo que murió se vuelve a reproducir. Entonces, uno tiene que morir para que el otro exista. Esto dije, es lo que pasa con las semillas cuando se siembran. Y esto es lo que sucede con el nuevo nacimiento. El que verdaderamente nace de nuevo, muere. Muchos aparentan el haber nacido de nuevo, porque simpatizan con la palabra, simpatizan con la iglesia, simpatizan con las personas, y hasta se introducen en la fe o religión llamada cristiana. Pero no quieren morir a las costumbres y sistemas en que viven o han vivido. No quieren salir de allí, sino quedarse en él. Y con todo, quieren reclamar pertenecer al mensaje de la edad. Esto lo hallamos en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Wesley, y aún en Pentecostés, al principio de este siglo, como edad. En cada una de estas edades se hallaron personas atadas a sus viejas costumbres y sistemas. Pero el sistema y costumbres viejas tienen que morir con la edad, para que puedan hacer lo nuevo. Muchos saben que el sistema viejo está muerto, pero no quieren abandonarlo. Cuando Lutero salió a la luz, lo hizo con una palabra: el justo en su fe vivirá. Él no podía continuar atado a su viejo sistema, estaba obligado a salir de lo viejo y morir. Cuando Inglaterra se envolvió en un sistema viejo, Dios levantó a Wesley. Wesley tuvo que morir al sistema viejo para dar luz a la santificación. Y lo mismo cuando Pentecostés nació a principios del siglo. Tuvo que salir de todos los grupos y denominaciones, nómbrelos como usted quiera, porque con Pentecostés vino la restauración de los dones espirituales, separando así lo nuevo de lo viejo. Los tildaron de locos y de fanáticos entonces, pero como Pablo escribió, muchos dijeron: conforme a este camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Porque Pablo aceptó la enseñanza nueva que nació del Antiguo Testamento. Entonces tuvo que apartarse de lo viejo. Es en esa misma posición en la que estamos en el tiempo presente, pero que por causa de la vieja enseñanza a que muchos están atados, no se atreven a abandonarla y aceptar lo nuevo. Con razón dijo el maestro que para muchos el vino viejo les era mejor. Es decir, le gustaba más y se quedaban con él. Por eso despreciaron el vino nuevo entonces, y lo mismo han hecho hoy. Hoy no quieren el vino nuevo de la edad, que es la palabra que Dios ha dado conforme a su misma palabra, nacida allí. Así es, y ha sido la suerte de muchos hoy. Ahora, siguiendo adelante, leemos en Apocalipsis 21 que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Para que podamos tener tierra nueva, algo habrá que hacer con la vieja, porque las dos no podrán existir al mismo tiempo. Entonces la tierra vieja tendrá que morir, y si tiene que morir, tiene que estar con dolores de parto ahora mismo. En lo natural, cuando vienen los dolores de parto, ¿qué hace el médico? Lo primero que hace es medir la frecuencia con que vienen los dolores, como también lo acentuado de los dolores. Es así como él sabe para prepararse. Entonces, si el mundo tiene que morir para que nazca otro, conviene examinar cuáles son sus dolores ahora. Así sabremos cuán avanzada está ya. La Primera Guerra Mundial es la prueba de su entrada con dolores de parto, porque en ese tiempo ya se conocían las bombas y las ametralladoras y los gases venenosos. Los gases regados en la guerra circundaron al mundo produciendo sus primeros dolores. Después terminó la Segunda Guerra Mundial y sus dolores fueron más fuertes que la primera, especialmente cuando hizo explosión las bombas atómicas destruyendo ciudades enteras. Ahora se sabe que su hora ha llegado, y por eso al diagnosticarla la hallan nerviosa, con movimientos erráticos. Las bombas de hidrógenos, etc., pueden destruirla totalmente. Los datos y las noticias que nos dan los científicos y los geofísicos es que la Tierra está en situación bastante peligrosa.
nos hablan de ciertas cosas que nosotros mismos nos da temor quizás repetirlo, pero ellos lo están confesando y ellos saben que la tierra está pasando por una crisis nerviosa de movimientos erráticos como nunca antes, por la cual ellos saben que algo puede suceder cualquier momento. Las bombas de hidrógeno, como dije, pueden destruirla totalmente. Esto es lo que los hombres en los laboratorios han hallado e inventado. Y ahora están temerosos porque tienen en sus manos su propia destrucción. Saben que si una guerra atómica llegara a desatarse, llegará al fin. Entonces el mundo sabe que sus dolores son muy fuertes y que cualquier momento tendrá que ceder, porque una nueva tierra tiene que nacer y debemos alegrarnos por eso. Yo creo que cansados estamos ya de esta, a donde reina la muerte, la enfermedad, el dolor, la angustia. Ya se está pudriendo en todo lo que es. Su política y sus sistemas religiosos se pudren cada día. Entonces, esto prueba que su enfermedad es para muerte. Tiene que morir porque sí. Y el mundo sabe que tiene que suceder. Procuren y se esfuerzan por ignorarlo. Por eso usted sabe, no hace nulo lo que Dios ha dicho. Eso no hace nulo la verdad de Dios. Eso no hace nulo lo que va a suceder, porque Dios lo ha dicho y se cumplirá. Por eso en los últimos años son tantos los temblores y terremotos por todas partes. En este tiempo en que estamos viviendo, en lo que va de este siglo, se han multiplicado más los temblores en este siglo que en todos los 20 siglos o 50 siglos, como el mundo le quiera dar, que se conocen de temblores. Esto prueba los dolores como están de apresurados. Esto prueba que no hay lugar de seguridad en ninguna parte. Donde menos se piense, allí la tierra se mueve y allá ceden las fundaciones y causa muertos y desastres, etc. El único lugar seguro es Cristo y su palabra. Ahora veamos por el libro del médico cuáles deben ser sus síntomas. Entonces buscamos en Mateo 24 y leemos. Porque si un médico conoce los síntomas de nacimiento de un niño, cuando ve que todo se cumple, se prepara para recibirlo, porque los síntomas se lo revelan claramente. Esto fue lo que Cristo nos dijo sucedería en este tiempo de dolores en que vivimos. Ahora, Mateo 24 tiene muchísimos síntomas que ninguna persona leyéndolo sencillamente puede pasarlos por alto. No podemos ignorar lo que la Escritura dice. El Señor dijo, cuando vieres que esto sucede, ya estamos cerca del fin. ¿Cuál fin? El fin de esta tierra. Ahora, Mateo 24 habla de una cosa muy singular. Dice que la iglesia natural y la iglesia espiritual estarían tan parecidas que si fuera posible engañarían a los mismos escogidos. Esto es muy significativo, dando a entender que en el fin la verdadera iglesia y la iglesia falsa estarían muy cerca, muy unidas, muy parecidas. Por supuesto, la Escritura dice que los que son verdaderos no serían engañados, dando a entender que lo único que no puede ser engañado es la palabra, porque la palabra es la verdad. Y cuando la iglesia verdadera está sobre la palabra, no importa lo que puedan decir de ella, no importa cuántos nombres heréticos le puedan poner y cuánta falsedad puedan hablar de ellos. Si está sobre la palabra, ella sabe que no será engañada. Así que una de las señales para este tiempo de cómo está el mundo es que las dos se parecen mucho. Luego la Escritura dice que el mundo estaría como en los días de Noé. ¿Qué había en el tiempo de Noé? Había inmoralidad, había violencia, había guerras, había luchas, había olvido de Dios, había un desenfreno. ¿Podemos decir que esta edad no está igual a la de Noé? Hoy la violencia cunde por donde quiera. Las naciones ya no encuentran qué hacer con ciertos grupos de la juventud. Ya no encuentran qué hacer porque hay rebelión en los pueblos y naciones que menos esperaban. Esto es una prueba evidente. El Señor nos ha dicho la verdad y estamos llamados a darnos cuenta que la tierra está ahora experimentando la verdad de estos acontecimientos que prueban el tiempo del fin. En Mateo el Señor nos dice que estaría como Sodoma y Gomorra. Con la inmoralidad que hoy presenciamos, nos damos cuenta que esta generación tiene que, porque sí, terminar. Si los jóvenes y señoritas con el comportamiento que tienen hoy, que no pueden ser mucho soportados por los padres, ni por el Estado, ni por ninguna cosa, ¿qué será de la generación que nazca de esta generación?
¿Habéis pensado eso, amigo mío? Es por eso que esta generación no puede pasar. El maestro lo dijo. Es inútil hacernos esfuerzos para procurar olvidar o tener algunas esperanzas. El decreto de Dios se cumplirá. Esta generación no puede pasar, porque si esta generación, con la locura, la violencia en que está, da otra generación, pues entonces, ¿qué será? Piense por un momento lo que significa eso. Si una generación tuviera que nacer de esta, la locura invadirá el mundo. Así que estamos en presencia de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando así estuviera, con síntomas tales, es porque debemos saber que el nacimiento se acerca. La nueva tierra aparecerá, tiene que ser. El milenio tiene que presentarse. Dios tiene que cambiar esta tierra, tiene que renovarla, tiene que hacer un cambio en ella, porque ya Él ha dado los síntomas, ya nos ha dado el diagnóstico, ya nos ha dicho cuando el enfermo esté así y así y así. Ya sabemos por este diagnóstico que significa que tiene esto y tiene aquello. Así que, amigos míos, es tiempo para darnos cuenta que la tierra, el mundo, todos estamos con dolores de parto, y esto prueba evidentemente que en el plan del Señor su palabra se cumplirá. Nos ha dado las señales, y ahora, como buenos médicos, tomemos de Dios la palabra, que es el diagnóstico perfecto. Amigos, no habrá escapatoria. Este mensaje no es un mensaje pesimista para que alguien venga a la desesperación, no, es para que despierte ante el hecho de que lo que nos rodea está testificando de eso. Y entonces, cuanto más cuando Dios en su palabra nos lo ha dicho, cuando Dios en su providencia nos ha revelado esto, entonces, amigos, abramos nuestros ojos y démonos cuenta que la tierra y el mundo está en dolores de parto, y pronto aparecerá la nueva tierra. Ahora, amigo mío, este mensaje no lo hemos terminado, apenas hacemos aquí un corte para continuarlo en nuestro próximo programa. Te invitamos a que estés con nosotros a la misma hora como siempre, para que oigas el resto de este mensaje que hemos titulado Dolores de Parto.